dice que ella no acostumbra a celebrar los aniversarios, pero quiso celebrar el número 25. Yo soy diferente a ella. A mí me gusta todos los años celebrar el aniversario de mi iglesia. ¿Sabe por qué? Porque con cada aniversario yo puedo anotar las victorias que hemos tenido cada año. Y en esta iglesia de Holyoke han habido muchas victorias. Mi alma te alaba, mi Dios. Aleluya. El salmista en el Salmo número 90, el versículo número 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso es muy importante, hermanos, contar los años. Yo le voy a decir algo. Yo tengo mi suegro cumplió 91 años ahora en noviembre, este mes pasado. Y mi suegro siempre ha acostumbrado contar sus años. Te adoramos, Jesús. Y en la iglesia, cuando pastoreaba, él siempre contaba sus años. Gloria a Dios. Y luego que se retiró, aún en su casa, celebra los años, todos los años, se celebra su cumpleaños. Y él cuenta sus años. Y esa ofrenda la manda para la iglesia. Hay poder en ti, Jesús. Porque él hace suyo el versículo 12 del Salmo 90. Bendito Jesús. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos en ellos sabiduría. Santo, santo. Gloria a Dios. Para mí podría decir más que un placer. Yo no sé ni cómo llamarlo. Aleluya. El poder estar parado en este lugar, en este momento tan importante de esta iglesia. De mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque ya en el verano de 1985 estaba yo pastoreando la iglesia de Springfield. Estaba fresquecito, comenzando. Hacía probablemente cerca de un año que había empezado a pastorear la iglesia de Springfield. La primera iglesia que pastoreé. Y en una de mis visitas, un sábado, fui a visitar a una hermana en uno de los caseríos en la Plainfield. Y cuando voy entrando al parking, veo a este hombre con una camisa clerical en el parking de la casa, cerquita de la casa allí, dando un servicio. Y yo pues, como estaba visitando, pues me le acerqué. Ese hombre resultó ser el hermano José Rodríguez, quien era esposo para aquel tiempo de nuestra hermana Gladys Rodríguez. Y fue precisamente en ese momento donde se comenzó el trabajo de la Iglesia de Dios incorporada aquí en Hollywood. Santo Jesús. Fue allí donde el hermano José nos pusimos a hablar, me contó su historia, que no se la voy a contar porque es larga. Y me dijo: hermano, estoy buscando una iglesia, un concilio, me dijo él, que practique las mismas doctrinas que nosotros tenemos. Este hermano y la hermana Gladys, ellos habían sido pastores en la primera iglesia de Dios que estaba localizada en aquel tiempo en la Pine. Y por algunas circunstancias que yo no les voy a contar, que no viene al caso, ellos habían salido de la Pine y un grupo se había reunido
había abierto un salón aquí en la Hamilton, en esta calle que está aquí adelante, ese building grande que está ahí, en la parte de atrás, en ese salón. Ellos habían abierto ese salón ahí y se estaban reuniendo ahí. Santo. Y el hermano José me dijo, estamos buscando un concilio que practique las mismas doctrinas de la primera iglesia de Dios y que podamos unirnos a ese concilio. Y yo le dije, pues fíjese, Dios no obra por coincidencias. Vive. Pero Dios ha permitido que yo venga aquí y me lo encuentre usted aquí en este día. Porque precisamente el concilio al que yo pertenezco es así, que es la primera iglesia de Dios. Vive Dios. Vive mi Cristo, aleluya. Esa se fundó, creo que 4 o 5 años antes de que la llamada primera iglesia de Dios fuera fundada. Y comenzamos a hablar y le conté quién era mi presbítero, el reverendo Rafael Calderón. Y le dije, si usted me da el permiso, yo hablo con el reverendo Calderón, lo invito para que lo visite y nos ponemos de acuerdo y hablamos. Y así lo hicimos. Vive Jesús. Me acuerdo, hermanos, todavía de la vez, el día en que se instaló el pastor José Rodríguez como el primer pastor de la Iglesia de Dios Incorporada aquí en Hollywood. Y hay algo que yo creo que es el motivo mayor por el cual me acuerdo. Y era porque ese día yo estaba en ayuno. Yo sabía que iban a instalar el pastor y el presbítero me había dicho, tú tienes que estar allí conmigo. Y yo me había levantado en ayuno, como lo hacía por lo general todos los sábados. Yo me venía a Springfield y hacía trabajo personal después del estudio. Y ese día andaba en ayuno. Pero a esa hora ya el ayuno era un ayuno forzado. Porque no era mi intención estar ayunando hasta la 1 de la mañana. Que fue que llegué a mi casa después del servicio. So, era un ayuno, después de las 6 yo considero que era forzado las demás horas. Y cuando vamos a hacer la ceremonia, el hermano Calderón, el presbítero, me dice, bueno, Alfonso, tú tienes, vamos a repartirnos el trabajo. Uno tiene que predicar y otro tiene que instalar al pastor. Yo le dije, bueno, a usted le pertenece instalarle el pastor porque usted es el presbítero. No que yo no tenía autoridad para hacerlo, yo era un ministro ordenado y yo estaba autorizado para hacerlo, pero él era el presbítero. Y yo le dije, bueno, pero yo hago lo que él me dijera. La cuestión fue que creo que él lo instaló. La hermana Gladys me puede refrescar la memoria. Yo creo que el hermano Calderón fue quien hizo la ceremonia y yo fui quien prediqué. Pero hermano, yo estaba predicando esa noche y yo le decía a los hermanos, ¿cuántos dicen amén? Para, mientras ellos decían amén, yo sacarme los bostezos que tenía del hambre que tenía. Dios, aleluya. Mientras ellos decían amén, yo decía Gloria a Dios. amén. Así, hermanos, en ese verano del 85 fue que comenzó la Iglesia de Dios Incorporada a organizarse aquí en Hollywood. Dios. Esta iglesia, desde sus principios,